Si retrocedemos unos cuantos años y recordamos la primera película de Toy Story o la primera película de Shrek, notamos algo en común. A pesar de ser obras maestras y que todos recordamos con muchísimo cariño, si nos ponemos técnicos y nos fijamos más a fondo, vemos que todo parece de plástico, todo brillaba demasiado. La piel, los ojos, el cabello, la madera, aunque sí, los juguetes sí eran de plástico, pero lo demás no. Y si nos vamos más lejos, en los videojuegos de los 2000, esto era más presente. Halo, los GTA, Super Smash, todos los personajes parecían plastificados. Las superficies eran o muy planas y mate o brillosas y reflectivas. Años más adelante, en la época del Xbox 360 y el Play 3, hubo un cambio importantísimo. Teníamos más potencia, más polígonos y más iluminación, pero todo seguía viéndose diferente. Y con todo esto también estaban los artistas que hacían magia para lograr un tipo de realismo más convincente. Trucos visuales, mapas especiales, ajustes de brillo aquí y allá, pero fue agotador para ellos, porque todo estaba iluminado, pero lo que ellos hacían era que encima de la iluminación dibujaban o pintaban efectos que hacían que el material se viera como debe verse, y eso era lo que marcaba la diferencia, dibujar los detalles al ojo para que el material sea más convincente, pero cuando cambiaba la iluminación, todo se rompía. Pero ahora si viajamos más adelante, las cosas ahora sí cambian. Metales, madera, agua, piel, ojos, cabello. Ahora las cosas se veían reales, se ven realistas como debe verse. Y todo fue gracias a Disney y un ingeniero que dijeron que en vez de hacer simulaciones, aplicarían física real al mapeado de las texturas de los objetos en el render 3D. Y el resultado de todo esto fue los materiales PBR, el tema del que hablaremos hoy. Una manera más científica de aplicar física real en las texturas sobre una superficie. Las películas, los videojuegos y el mundo de los gráficos por computadora cambió por completo, donde con el tiempo dio una evolución fascinante hasta el punto de que todo se ve tan increíble y llamativo y tan real que verdaderamente no sabría distinguir lo ficticio. And we're rolling. All right, you ready? I think so. All right, you know what? Pero, mic's already in. ¿por qué? Yeah. Porque todo ya no eran fórmulas matemáticas, ahora es física aplicada. Physically Based Rendering, o render basado en físicas, son una tecnología de diseño 3D que simula cómo la luz interactúa con las superficies en el mundo real. En lugar de usar valores aleatorios, imitan el comportamiento físico exacto de los objetos. Esta técnica es importantísima en varios aspectos, ya que es utilizada principalmente porque agrega una capa importante de realismo en la superficie donde se ponga, y además optimiza el trabajo porque nos permite simular un relieve y profundidad en una superficie de pocos polígonos. Pero, ¿por qué llegaron los PBR? Existe algo llamado modelo de sombreado. Estos son algoritmos matemáticos utilizados en gráficos por computadora que simulan cómo la luz interactúa con las superficies de los objetos. Su objetivo principal es dotar a las figuras planas de volumen, realismo y profundidad. Hoy en día existen distintos tipos de modelos de sombreado, los cuales son el Lambert, el Phong y el Blink Phong. Todos van desde el más antiguo y empírico hasta el más avanzado. Y básicamente lo que hacen es hacer cálculos matemáticos y físicos para simular el comportamiento de la luz. El punto es que estos cálculos eran muy básicos y hacían que las superficies no tuvieran un realismo decente. Y la solución directa a esto fue otro modelo de sombreado llamado Cook Torrance, que introdujo los materiales PBR en el 2012, cuando Disney implementó en los gráficos por computadora este modelo creado en 1982 por Robert L. Cook y Kenneth E. Torrance, con la publicación Physically Based Shading at Disney. Todo gracias al ingeniero Brent Borley, que en vez de utilizar métodos básicos para hacer iluminación, se utilizaban propiedades físicas para realizar cálculos matemáticos más complejos de manera automática, entregando como resultado una iluminación fotorrealista lo más parecido a cómo funciona la luz en la vida real.
Y eso se logra gracias a que el modelo implementa 4 simples propiedades que le indican a la luz cómo actuar, y que si perteneces al mundo del renderizado ya te habrás topado con esto. En primer lugar tenemos el color base, que es la cantidad de luz que la superficie refleja de forma difusa, siendo este el color puro del objeto libre de sombras o luces pre-renderizadas. Luego está la rugosidad, que es posiblemente la propiedad más importante para lograr el fotorrealismo. Controla la microgeometría de la superficie y define qué tan dispersos o nítidos serán los reflejos especulares. En otras palabras, define qué tan pulida o rugosa es la superficie. Pero déjame explicarte de manera simplificada. Esta utiliza la teoría de las microfacetas. En la física real, las superficies lisas actúan como espejo, porque todas sus imperfecciones microscópicas apuntan en la misma dirección. En cambio, las superficies rugosas tienen picos o valles microscópicos que desvían los rayos de luz en infinitas direcciones aleatorias. Luego está la metalicidad, que en el contexto de la iluminación natural y el diseño 3D es el parámetro que define si un material se comporta como un aislante dieléctrico o como un metal. Para que lo entendamos bien, los dieléctricos son estos materiales donde la luz penetra la superficie y sale como color difuso. Estos materiales son aislantes como el plástico, la madera, la piedra o el vidrio. También tenemos los materiales conductores, donde en estos materiales la luz no penetra la superficie y lo que hace es rebotar directamente, reflejando el lugar de donde proviene, solo absorbiendo el color propio de dicho metal, como lo pueden ser el oro, el cobre o el hierro. Y por último, de las 4 propiedades tenemos el mapa normal. Es el material que simula el relieve y detalles de las superficies como grietas y arrugas. Funciona indicando al software hacia qué dirección hacer rebotar la luz cuando choque con este material, haciendo posible la creación o simulación de dicho relieve, y se usa principalmente para evitar rellenar de geometría extra un modelo 3D. Cada uno de estos mapas o imágenes aporta un valor que la computadora interpreta como un número para indicarle a la luz artificial que rebote sobre tal superficie como una real. Pero para los que ya tienen cierto conocimiento del tema, dirán cómo los PBR aparecieron luego del 2010 si desde la época de la Play 2 original existían las texturas o mapas normales. Y esto es cierto, pero hay algo que hay que entender. Los mapas normales no es igual al material de PBR. Deja y te explico. Como anteriormente mencioné, existen los modelos de sombreado. Los juegos de la 6ª y 7ª generación de consolas usan el modelo BlinkFunk, que usaba un vector semiángulo que hacía que el cálculo de los brillos sea más rápido, eficiente y realista. Esto hizo que se volviera un estándar y se utilizara mucho en gráficos por computadora. El punto era que la operación matemática que hacía era aún muy básico, haciendo que la superficie de los objetos con este modelo tuvieran un material que pareciera plastificado, y eso fue lo que le terminó dando esa estética tan característica a los juegos de la época. Y volviendo al mapa de las normales, estos sí eran utilizados y se usaban en conjunto con el modelo BlinkFunk y le daban un realismo mayor a las superficies. El punto es que esos mapas no son modelos de iluminación, son solo un tipo de material, solo una parte del modelo, ya que lo único que hace es mostrar un relieve, porque la mayor parte del peso de lo que son realmente los materiales PBR recae en los nuevos cálculos que implementa el modelo Cooktorrens, que usa un algoritmo matemático avanzado enfocado en las microfacetas, usando 2 principios físicos fundamentales de las que carecían los modelos anteriores: la conservación de la energía y el efecto Fresnel. Cuando hablamos de la conservación de la energía con respecto a la luz, decimos que la cantidad de luz reflejada por la superficie nunca puede ser mayor que la luz incidente que recibe. Es decir, la luz reflejada es menor o igual a la luz incidente. Este principio evita que los materiales se vean irrealmente brillantes y obliga a que la suma de la reflexión especular y la difusa nunca supere el 100% de la energía recibida. Es decir, la luz que nosotros llegamos a ver o percibir nunca va a ser mayor o más intensa a la que proviene de la fuente de la luz al momento de que ocurre el rebote. Y cuando hablamos del efecto Fresnel, decimos que todos los objetos reflejan más luz en los bordes, dictando que la cantidad de luz que refleja depende del ángulo desde el que lo miras. Esto es porque todos los materiales del mundo real reflejan la luz, hasta un pedazo de cartón, lo que define qué tan espejo o rugosa sea la superficie. Para entenderlo mucho mejor, si nos vamos a la vida real, tenemos cualquier objeto y lo ponemos frente o cerca a una fuente de luz, ya sea el sol o una lámpara, podremos ver que aparte de la luz indicar el relieve, o sea el mapa normal de una superficie, está también el factor que de qué manera la luz se refleja
y qué tanta se refleja en ese objeto, y esos datos de luz lo encontramos en los mapas o imágenes de rugosidad y la metalicidad. Esto ocurre porque las superficies en el mundo cuentan con una microgeometría que, dependiendo de cómo sea, se refleja la luz en una o muchas direcciones. Por eso digo que la rugosidad es la propiedad más importante de entre los materiales PBR. Ahora que entendemos la física aplicada en los materiales PBR, ¿cómo es que realmente esto funciona? La computadora, o más bien nuestro software 3D, usan matemáticas para poder hacer todo esto. Si nos damos cuenta, las propiedades principales, las cuales son la rugosidad y la metalicidad, podemos seleccionar valores entre 1 y 0. Y dependiendo de qué tan cerca esté este valor de los límites, nos dará material más o menos rugoso o metálico. Pero estamos hablando de valores numéricos, y las imágenes o mapas que usamos realmente muy numerosas no son, pues lo que ocurre aquí es que, como antes mencioné, el software convierte esas imágenes en valores numéricos, asignando los tonos negros con valor de 0 y los blancos con valor de 1, haciendo que las partes blancas del mapa sean rugosas y las negras menos rugosas. Lo mismo pasa con la metalicidad, las partes blancas son más metálicas y las negras más opacas. Por otro lado, en el mapa normal ocurre algo diferente. Esto no indica la manera en la que la luz refleja sobre la superficie. Lo que hace es decirle a la luz hacia qué dirección ir, y esto lo hace con la ciencia de los colores. En física y matemáticas, una normal es una flecha invisible, un vector, que apunta perpendicularmente hacia afuera de una superficie, y el motor de render utiliza estas flechas para calcular cómo va a rebotar la luz. Para interpretarlas, el software utiliza el canal RGB para representar los tres ejes del espacio tridimensional, siendo rojo X, verde Y y azul Z. Por lo tanto, al ver un mapa normal y ver sus colores, vemos hacia qué dirección irá la luz, y de ello se ve las zonas que están más iluminadas y las que no, formando un relieve y detalle específico sin que tengamos que añadir miles de polígonos a la superficie. De esta simple forma es que un software hace que un material se comporte correctamente ante la luz. Pero aparte de esto, tenemos unos cuantos parámetros más que aportan más realismo de forma secundaria, como lo son el especular, que resalta la luz especular del material, el ambient occlusion, que agrega al material pues eso mismo, oclusión ambiental en las zonas específicas. También tenemos el displacement, que es uno de los parámetros más importantes, ya que a diferencia del normal, este se configura para que directamente el objeto tenga relieve real y no solo sea una simulación. También tenemos más mapas como el bump, que este tiene la función de simular el relieve, pero a diferencia del normal usa escala de grises para hacer la simulación, y estamos enfocados para resaltar la profundidad. También tenemos el cavity, que es una textura que resalta las grietas, poros y bordes profundos de un modelo 3D. Y por último el glossiness, que es un parámetro que define qué tan nítido o borroso son los reflejos en la superficie de los objetos. Esos mapas tienen una función similar a los demás, que es agregar más funciones, opciones y detalles de sombreado para aumentar el realismo en las texturas de manera mucho más específica. La adopción masiva de los materiales PBR a partir de la década de los 2010 marcó un hito importante en la historia de los gráficos por computadora. Supuso un cambio magnífico a diferentes sectores, haciendo que trabajos lentos se volvieran más rápidos y mucho más realistas. Antes los artistas tenían que pasar días, semanas y hasta meses pintando y calculando al ojo muchas texturas para que se pudieran ver realistas, y muchas veces teniendo que hacer varios materiales, ya que esa textura no funciona igual en diferentes entornos de iluminación, como si fuera de día o de noche o con alguna iluminación externa. Cosa que cuando llegaron los PBR, todo esto se redujo notablemente e impactó en los costes y en los tiempos de entrega, porque al realizar un solo material, este mismo respondía a principios físicos reales, viéndose bien tanto en entornos de día, de noche o demás tipo de iluminación artificial. Gracias a esto también se estandarizaron los valores físicos medibles, como los índices de reflectancia, por ejemplo, surgiendo también tecnologías de escaneo 3D y la fotogrametría, y a su vez el nacimiento de las mega librerías de materiales. Todo esto unido dio también el impacto en la industria del entretenimiento, ya que compañías como Disney aportaron el desarrollo de estas tecnologías y crearon estándares, haciendo que sus metrajes tengan un realismo que, aunque ya era bueno, marcó un cambio significativo. Igual el impacto se sintió en los videojuegos, que motores importantes como Unreal Engine y Unity, así como motores cerrados de las compañías, adoptaron esta tecnología, haciendo que juegos de PS4, Xbox One y generaciones futuras dieran un salto gráfico importante, haciendo iluminación fotorrealista en entornos con polígonos no tan excesivos, marcando los estándares de hoy en día.
Y lo más increíble de todo es que nada fue un simple truco de diseño, ni mucho menos un accidente. Fue simple ciencia. Lost, replaced by